Fraternal saludo, soy Yusu, el locutor de este canal. Bienvenidos a este espacio de reflexión, el canal de lecciones y opiniones. El día de hoy quiero traer una conversación bastante interesante. A ver, pues el fuerte de este canal es el budismo y las filosofías dármicas, un poquito el taoísmo, o sea, esas filosofías pacifistas y todo esto. Pues bueno, entonces hablemos de budismo. Entonces en Por Faena voy a empezar. El caso es que, bueno, digamos que la visión budista que hay en muchas personas es muy extraña. O sea, aquí en Occidente está muy de moda el New Age, el Reiki, todas estas movidas que son provenientes de filosofías orientales. Bueno, digamos que está bien. Hay gente que medita con sonidos de cuencos alquímicos, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, qué sé yo, ese tipo de cosas. Eso está bien, o sea, que se acerquen un poco a ese mundillo de la meditación está más que perfecto. Ojo, yo soy partidario de algo, y es que uno no tiene que ser budista o taoísta o de alguna filosofía o religión que practique la meditación para hacerlo. O sea, uno puede meditar en cualquier zona, en cualquier ámbito y en cualquier religión por igual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mucha gente tiene como una concepción bastante extraña. Creen que meditar te convierte en budista o algo así. No, realmente no. Porque hay un montón de métodos de meditación que existen a lo largo y ancho del mundo, y a lo largo y ancho de la historia han surgido. Son muy semejantes unos de otros, a pesar de su distanciamiento regional, de su distinto contexto, porque realmente la meditación en esencia es prácticamente lo mismo en todos los lugares. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, esta concepción que se tiene del budismo, en especial en el Zen, porque mucha gente dice, no, Zen, mejor dicho, eso es una relajación total, porque como por ahí hay una asociación al Zen con la relajación, con las cosas calmadas, que traen paz. Sí, o sea, el Zen trae paz, como perfectamente lo puede hacer el cristianismo o el Islam, una religión en general. Así cualquiera puede traer paz. Pero bueno, a lo que me refiero, o sea, el Zen en sí es mucho más difícil que ponerse a meditar y trascender cósmicamente, por así decirlo. O sea, el Zen es mucho más que relajarse. Y pues bueno, lo que quiero hablar hoy es una cosa muy interesante, muy intrigante, que es una cosa que mucha gente se dice, bueno, porque los budistas no se apegan a las cosas, o porque intentan no hacerlo. Y es precisamente de lo que voy a hablar, es de los anhelos, o los sueños, o los deseos, por así decirlo. El Buda tiene una visión bastante interesante acerca de todo esto de los anhelos, los apegos. Y es que, o sea, los apegos causan sufrimiento. Pero bueno, realmente no es tan hardcore, no es tan contundente como decir, no, es que tú no puedes sentir anhelos o apegos. Ojo, eso es una concepción errónea realmente. Es muy difícil para el ser humano vivir sin anhelos o sin apegos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que yo soy budista desde hace muchos años y ya no tengo anhelos, pero quiero ser como el Buda. En parte, querer ser como el Buda es un apego, es un anhelo, y no está mal tenerlos. O sea, no es un pecado, porque en el budismo no existen los pecados. Hay cosas que es una cuestión más moral, es más de lo que el individuo considere bueno o malo. Pero bueno, digamos que el pecado como tal no es un término que quepa dentro del budismo. Esto se explica es por lo siguiente, o sea, los pecados
son anhelos y apegos. Perdón, anhelos no tanto, son apegos más bien, ¿cierto? O sea, en ese sentido, uno puede ver esto de la siguiente manera. O sea, tú puedes decir, no, es que yo soy un fornicador, por poner un ejemplo, y quiero dejar de fornicar, pero es pecado y no quiero hacerlo, pero igual lo vuelvo a hacer. Ahí hay un error de autocontrol. Entonces, en ese sentido, quiero creer yo que los pecados, antes de cohibir al ser humano a caer en el pecado, lo que hacen es impulsarlo a caer en el pecado. Al menos desde una concepción occidental, claro está. Desde mi concepción, o sea. Por eso es que el budismo no te deja terminantemente prohibidas ciertas conductas. Tú puedes tener ciertas conductas que digamos son moralmente malas para ti, pero bueno, lo que permite el budismo es que te deje analizar por qué esas conductas son malas para ti, dejándolo fácil. O sea, en ese sentido, el budismo lo que intenta invitar al individuo es analizar por qué carajos esto es malo, por qué, por ejemplo, comer en exceso es malo. Bueno, tú te pones a pensar y dices, bueno, pues yo como mucho, está mal, pero ¿por qué está mal? Y entonces luego le echas un visto a tu cuerpo, a tu salud y dices, no, es que definitivamente estoy engordando, me está dando daño de estómago, estoy empezando a tener problemas del corazón, por ejemplo. Entonces, no es tanto una cuestión de sentirse culpable por lo que está mal, sino reflexionar acerca de lo que está mal. Entonces, bueno, los apegos y los anhelos. Porque el budismo quiere que los apegos se liberen del individuo. Por lo siguiente, o sea, hay veces que uno tiene apegos muy malos. Por ejemplo, en muchos casos, voy a poner un ejemplo que fue cercano a mí, que es mejor dicho, yo viví eso. Adicción a los videojuegos. No voy a hablar tácitamente del videojuego, pero hay varios por ahí. De hecho, pagué mucho dinero por ahí en juegos. Y cuando hablo de mucho, es mucho. Una cifra incluso disparatada. Pero bueno, yo me di cuenta, o sea, los videojuegos son demasiado entretenidos. Aquí en mi país lo llamamos encoñador. Bueno, más que todo en mi región, no sé en otras. ¿Cómo así que encoñador? O sea, que es muy adictivo, que es muy, o sea, que no eres capaz de dejarlo hasta que se termine. Y digamos que eso está bien y está mal. O sea, no voy a decir, no, es que tienes terminantemente prohibido jugar videojuegos porque Usu lo dice, porque Usu dice que es un apego. No, hombre, yo sigo jugando videojuegos perfectamente. ¿Por qué no? O sea, cualquiera puede tener un hábito o una cierta disciplina en cuanto a los juegos. Digamos que, o sea, eso no está mal. No está mal querer entretenerse un poco, pero está mal aferrarse de una manera tonta y un poco autodestructiva a ciertas conductas. Por ejemplo, es lo que hablan tanto de los extremos, llegar a un extremo de exceso de algo o exceso de falta de algo, ¿cierto? En ese sentido, yo digo, o sea, jugar videojuegos está bien, no es un pecado. Para algunos sí, porque los hay. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, a mí personalmente me parece que cuando tú eres adicto a algo, ya estás apegado a ello. Y muchas veces no sabes por qué. Ya ese tipo de conductas que antes disfrutabas, ya lo haces por inercia. Entonces, en ese sentido, quiero creer, o sea, que bueno, que el anhelo o el apego que tienes ya no es un anhelo, ya es un vicio.
como yo hablé en una ponencia anterior. Entonces, ¿por qué diablos el budismo permite que tú hagas esto? No es tanto que el budismo permita o no. La cuestión es la siguiente: ¿te permites tú mismo hacerlo o no? Ahí hay una gran zanja de moral, de filosofía, de pensar por sí mismo. Porque ese es el objetivo, o sea, no es una cuestión de salvación o algo así, no, es una cuestión de pensarse a sí mismo, de tener un ideal, de tener una conducta que a ti te gustaría tener. Ya es tu problema si tu conducta no la quieres cambiar y quieres seguir siendo un fornicador, un adicto a los videojuegos, un adicto a los juegos de azar, cosas así. Esas cuestiones, ¿cierto? Todo eso se convierte en apego inércico, lo voy a definir así de ahora en adelante. Bueno, no sé cómo se diga bien, lo tengo que investigar. El caso es que, bueno, digamos por ejemplo anhelos más inocentes, o sea, por ejemplo los sueños de los niños, Dios, o sea, a qué niño no le encantaría ir a Disneylandia y se muere por ir a Disneylandia? Eso puede ser un anhelo o un apego incluso. Hay algo muy curioso que pasa, por ejemplo, con estas películas tirando a cliché, que son entretenidas pero no son excelentes desde mi parecer, claro. Que por ejemplo un man tiene un sueño, lucha y lucha por cumplirlo, lo cumple y luego, bueno, ya que sigue. O sea, no está mal ponerse objetivos, Dios santo. O sea, me parece a mí que, o sea, los objetivos que uno se debe poner, los anhelos que uno tiene, deben alimentar la iluminación. O sea, que no sean pecados, o sea, que no sean simplemente leña, que sean combustible para el fuego. En ese sentido, los anhelos están bien, o sea, no está mal tenerlos, pero hay que saberlos controlar. Por ejemplo, pongamos una situación hipotética X, ¿cierto? Por ejemplo, Mussolini. Mussolini desde los 13 años desea ser el presidente de Italia, por ejemplo. ¿Sí o qué? Digamos que es un sueño inocente porque muchos niños dicen, no, yo quiero ser el presidente de mi país. Y eso es muy tierno y a la vez es muy grave. Bueno, grave no, es muy consecuente más bien, ¿cierto? Eso es pesa mucho porque, hombre, bueno, volviendo al ejemplo de Mussolini, Mussolini dice, no, yo quiero ser presidente y voy a conseguirlo a cualquier costo. Listo, entonces va creciendo, va a la academia de derecho, se conoce con gente, empieza a conversar, bla, bla, bla. ¿Cierto? O sea, en ese sentido, Mussolini se está informando para ser presidente. Hay un impedimento, o sea, Italia es un país monárquico, tienen un rey. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Mussolini para ser presidente de Italia? Hacer un golpe de estado. El golpe de estado tiene mucha incidencia, o sea, mucha planificación, muchas las cosas. O sea, Mussolini al principio quería algo bueno, pero luego, para conseguirlo, hizo un montón de cosas malas, inmorales, pecaminosas, ¿por qué no? Y todas estas cuestiones, o sea, logró lo que quería a cualquier costo, y ese costo fue muy caro, tanto que le cobró la vida, porque al final se murió, ¿cierto? Al final lo asesinaron sus propios seguidores, sus propios instigadores, sus propios promotores del golpe de estado. Mató a un montón de gente, pero fue presidente de Italia. Es ahí donde los apegos son malos, los anhelos son malos. Hombre, por ejemplo, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cómo me visualizo yo dentro de unos años? Yo personalmente creo que quiero tener familia. Bueno, quiero tener familia. Quiero tener una casa donde
ellos vivan. Quiero tener un carrito, aunque me transportaría más que todo en bicicleta porque pues por el ejercicio, por la salud y porque es más barato realmente. Sale prácticamente gratis. Y pues bueno, o sea, ese tipo de anhelos no es tan mal tenerlos. Y son, para mí es bastante poderoso porque yo quiero eso, no a todo costo, obviamente. Pero me encantaría vivir ese momento en el que yo tengo lo que yo visualizo en este momento. Y eso no está mal, eso está bien, o sea, eso es bastante inocente. Y no es tanto el anhelo en sí, sino cómo el anhelo se convierte en realidad. Ahí hay una gran zanja, como dije ahorita, hay una gran zanja entre soñar y cumplir el sueño, dependiendo de cómo sea el modus operandi. Bueno, eso suena muy derecho, qué sé yo. O sea, el cómo convertimos nuestros sueños en realidad es realmente lo importante. No podemos hacer daño a nadie, no podemos pasar por encima de nadie. Podemos cometer errores porque somos humanos, Dios santo. O sea, estas cuestiones son bastante delicadas, pero a la vez difíciles. O sea, a veces hacemos comentarios y estas cuestiones y el camino a veces se ve accidentado. Y lo del mal karma, cierto, todo eso. O sea, el mal karma puede atrasar un poco ese sueño. Pero bueno, digamos que si tú haces el bien, se te va a pagar con bien. Si tú haces el mal, se te va a pagar con mal. Así de sencillo. Lo que le pasó a Mussolini en mi ejemplo. El man dijo, no, yo quiero convertirme en el presidente de Italia, pero maté a un montón de personas, entonces quiero que no me maten. Muy difícil, muy difícil. Entonces lo mismo pasa. O sea, por ejemplo, aquí en mi país hay un ejemplo perfecto. O sea, gente que se quiere volver rica y dice, no, vamos a robar un banco, que los hijos de mamás bancos nos roban la plata, entonces pues, robémoslo nosotros también a ellos. Eso, por ejemplo, que es, digamos, la vía fácil, la vía rápida para convertirse en rico, es malo, o sea. Y los sueños no son fáciles de realizar. Que se conviertan en realidad debidamente trae un esfuerzo, trae un trabajo. Como dice el Cristo, o sea, tú cosechas lo que cultivas. Entonces, precisamente eso hace que los anhelos se conviertan en anhelos malos o en anhelos buenos. Los sueños. Nuestro sueño no tiene por qué dañar a alguien. Si nuestro sueño es dañino, entonces no es un buen sueño. Así de sencillo. Y el Buda lo sabía. ¿Cuál es nuestro destino? Cumplir nuestros sueños. Tal vez. ¿Qué piensa el Buda de esto? No debemos apegarnos de manera malsana a esto. Conviértelos a tus sueños en la leña para el fuego de la iluminación. Entonces, sin más, hasta pronto, que el bien guíe sus espíritus. Nos veremos en una próxima oportunidad.